Habíamos quedado en la clase en este momento y ustedes hicieron una investigación para conocer los tres tipos de formas en las que se puede calcular la entalpía cuando tenemos una reacción implicada. Los métodos más sencillos eran por ruptura y formación de enlaces y otro era por las entalpías de formación. ¿Qué me puede decir cómo se calcula la entalpía por ruptura de enlaces? Bueno, otra cosa, por favor, anoten su nombre y número de matrícula, por favor. ¿Quién me cuenta cómo se calcula la entalpía? Nadie me va a contar. ¿No hicieron la tarea? Dijo, niña, dijo, perdón, dijo la de entalpía de enlaces, ¿verdad? Es cuando se identifica cuáles son los... se identifican cuáles son los enlaces que se romper y sus entalpías, ahora sí que sus entalpías. Ay, casi no te escucho. A ver, creo que yo me había entendido. Bueno, pues bueno, se supone que debemos Profe, de... bueno, Doc, A ver, primero después... quieren Abraham y ahorita Francisco. Ok, bueno, si no mal entendí, primero tenemos que identificar cuáles van a ser los enlaces que se van a romper, ¿no? Y las entalpías de los enlaces. Eso ¿Ok? no lo entendí muy bien, pero bueno, bueno, algo sí entendí. Y después dice que vamos a identificar los nuevos enlaces que se van a formar en los productos y se tiene que hacer una lista de entalpías que creo que saldrían negativas para encontrar la energía liberada o algo así. Ya después se van a sumar los valores de la entalpía y al final se van a combinar los valores totales para los enlaces rotos. Eso fue lo que entendí, ¿no? No sé si entendí bien, estoy muy inmenso, pero eso fue lo que entendí. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno. Bueno, el último método entonces que era el método por ley de Hess, en el que el cual les comentaba que era el más completo, era uno de los métodos que nos sirve para poder calcular la entalpía de una
de un compuesto, cualquiera que sea este, mientras hagamos una deducción precisa de cómo encontrar la entalpía de formación del compuesto, pero conociendo a lo mejor las entalpías de formación de compuestos parecidos a este y que mediante diferentes arreglos en que mediante arreglos específicos puedes encontrar el valor de la entalpía de formación de este. Los métodos anteriores, el de enlace y el de formación, son sencillos porque basta con conocer las entalpías de formación de los reactantes, la entalpía de formación de los productos y la resta de la sumatoria de las entalpías de formación de productos de reactivos menos, perdón, productos menos reactivos nos da una entalpía de reacción. Pero estas entalpías de reacción solamente son válidas cuando están dadas a temperatura, a condiciones estándar. 25 grados centígrados, una atmósfera de presión, pH 0. Pero cuando queremos calcular, por ejemplo, la entalpía de formación de un compuesto a otras temperaturas, entonces habría que considerar ese cambio de T. Para las entalpías, por ejemplo, de enlace, como nos decía Abraham, hay que conocer las entalpías hay que conocer, perdón, las energías de ruptura, las energías de enlace de todo lo que se está rompiendo y todo lo que se está formando. Por ejemplo, si en los productos se formaron dos enlaces, entonces hay que multiplicar cada enlace por su energía de enlace. Y luego restarle los enlaces rotos de los reactivos, o sea, los enlaces que se rompen. Igual, la sumatoria y la diferencia de esos valores te va a dar la entalpía. Nuevamente reiterando que esto es a condiciones estándar. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si no contamos con la entalpía de formación? O sea, que no esté reportada la entalpía de formación de algún reactivo o de algún producto que se esté formando. Entonces ya no podemos ocupar de manera directa la entalpía de formación. Podemos ocupar las energías de enlace, pero ustedes, como habrán investigado, las energías de enlace son válidas únicamente contemplando rupturas de enlace, pero las entalpías de formación globales, por ejemplo, implica más cosas. Por ejemplo, puede contribuir a disolución, disociación, solvatación y demás. Y todo eso habíamos aprendido en la clase pasada, que son factores que afectan la entalpía total. Ahora, el principio de la ley de Hess es uno de los más completos y justamente se basa en el hecho de que la entalpía de formación es una función de estado, ¿no? No importa la trayectoria que sigas de los reactantes a los productos, al fin y al cabo la vas a tener una delta H del punto inicial y punto final. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Bueno, la ventaja de la entalpía, la ventaja de la ley de Hess es que podemos ocupar, por ejemplo, una entalpía de reacción pero de una temperatura distinta a las condiciones estándar. En los anteriores casos de ruptura y formación de enlaces o de entalpías de formación, las condiciones son estándar, pero acá podemos ocupar o podemos calcular la entalpía de reacción a una diferente temperatura. Esa es la ventaja. Entonces, nosotros tenemos los reactivos de referencia a una cierta temperatura. Van a formar los productos a esa temperatura de referencia. Pero vamos a suponer que yo deseo hacer una reacción que está descrita en los libros, por ejemplo, formación de lo que sea, por ejemplo, acrilamida, vamos a suponer.
Y ustedes investigan la reacción, se dan cuenta que por mucho que investigan la reacción, o vieron que lo que se reportó en la literatura, hay una reacción que es muy eficiente, marca un alto rendimiento, pocas impurezas, cumples con las, por ejemplo, con las 12 normas ambientales, es rentable, entonces decides ocuparla. El problema es que, por ejemplo, ahora dices, bueno, ahora quiero calcular, por ejemplo, la entalpía que libera o que libera en este caso, o más bien que se absorbe para la síntesis de acrilamida, porque eso me va a decir una idea de cuánta cantidad de energía tengo que suministrarle al reactor. Entonces, para hacer ese análisis, vas a sintetizar la acrilamida, pero la acrilamida, por ejemplo, que se reporta en ese artículo que encontraste o donde lo hayas encontrado, se lleva a cabo, por ejemplo, vamos a suponer, a 80 grados centígrados. Quiere decir que esa reacción es endotérmica porque requiere temperatura para que se pueda llevar a cabo. Ahora, investigaste también la literatura y te diste cuenta que para la formación de la entalpía, perdón, para la formación de la acrilamida, partiendo de materias primas base, que son las mismas que las tuyas, tiene un consumo entálpico de tanto, pero todo es entalpía estándar. Como todo es entalpía estándar, quiere decir que esa reacción que ya se estudió termodinámicamente está reportado a 25 grados centígrados. Pero para tu proceso en particular, esa reacción es más eficiente y mejor, obviamente, a 80 grados centígrados, porque es más rápida. Aceleras la cinética y además mejoras el rendimiento. 80 grados centígrados. Si quieres conocer la entalpía, pues no te vas a poner a calcular la entalpía, perdón, no te vas a poder hacerlo experimentalmente, a estimar la entalpía del compuesto. Eso no se hace en la industria. Lo que se hace en la industria es que o bien lo mandas a estimar o haces un atajo. Lo que muchas veces se hace es hacer el atajo. Esa es la ley de Hess. Entonces, fíjense en ustedes, tenemos los reactivos a una cierta temperatura de referencia, vas a formar los productos a una temperatura de referencia, pues ¿qué vas a tener? Una entalpía de reacción a la temperatura de referencia. Esto que está aquí. Ahora vienen los reactivos, vamos a suponer los reactivos de entrada que están a otra temperatura diferente. Otra temperatura diferente. ¿Qué va a formar? Productos a esa temperatura diferente. ¿Cómo le voy a hacer para conseguir la entalpía de reacción a esta temperatura? Pues podemos hacer un camino. ¿Qué camino? Conociendo el calor que se requiere para pasar los reactivos de esta temperatura a esta temperatura. ¿Qué estamos haciendo ahí? A lo mejor estamos enfriando o a lo mejor estamos calentando. ¿Pudiéramos conocer la entalpía ahí, jóvenes? Jóvenes, jóvenes, ¿por qué no contestan?
¿Pueden indicar si podemos calcular la entalpía de los reactivos de un punto a otro? ¿Podemos hacerlo? Bien, ¿cómo podemos hacerlo? Pues si estamos haciendo un análisis entálpico, nos conviene calcular el calor a presión constante, porque el calor a presión constante es igual a la entalpía. Y eso es igual al número de moles por la capacidad calorífica a presión constante por la diferencial de T de cada reactivo. La suma de los calores me daría el paso de los reactivos de entrada a una T a los reactivos a una T de referencia. Y luego, ya que tengo a esa temperatura de referencia, lo que haría es, ahora sí, ya conozco la entalpía de referencia, ya paso a los productos, y ahora qué tengo que hacer a los productos, y esos productos están a la temperatura de referencia, o sea, estoy siguiendo el camino, estaba yo aquí, en frío o caliente, ya conozco este paso porque ya está reportado en la literatura, ¿ok? O si no está reportado, lo puedo conocer, si conozco los valores de las energías de enlace, conozco los valores de las entalpías de formación de reactivos y productos. Ya me pasé para acá. Ahora ya estoy en los productos a la temperatura de referencia. ¿Qué me hace falta? Los productos de salida. Me falta entonces ahora modificar la temperatura de los productos de referencia, de T de referencia a la T de salida. Entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, puedo calcular el calor que se requiere ahora para pasar los productos a esa T de referencia a T de salida. ¿Y cuántas entalpías estoy calculando? Pues 3, ¿no? 3. La suma de las 3, la entalpía de T de referencia menos T, y la otra, la entalpía de T menos T de referencia, y la otra entalpía de reacción de T de referencia, la suma de las 3 me va a dar el paso directo de la entalpía de reacción a la T de salida. Vean ustedes que hicimos un atajo. Y esto es válido porque la entalpía es una función de estado. Y yo puedo pasar del punto, de este punto a este punto de manera directa y la entalpía de reacción me va a dar el mismo valor que hacer el atajo. Y es conveniente hacer el atajo cuando no conoces los valores precisos de trabajo, o sea, de los valores, no tienes en la literatura o de manera directa las entalpías a las condiciones de trabajo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Jóvenes? Sí, Ok. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría el sistema? Bueno, ¿qué estarías calculando al fin y al cabo cuando haces esta estimación entálpica? Lo que estás calculando es el calor. Y es el calor a presión constante. ¿Y por qué queremos el calor? Porque eso es lo que necesitamos, porque al fin y al cabo el calor es el que se traduce en la cantidad de suministro de gas, de luz, de todo que vamos a suministrar al reactor. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos varios reactivos.
podemos tener 3, 4, 5 reactivos. Cuántos calores de T de referencia a T de entrada tendríamos que calcular? Si tenemos 5 reactivos. ¿Cuántos calores? Pues 5, jóvenes. Tenemos que calcular 5. Ahora, ¿creen que el calor para calentar un reactivo del T de referencia al T de entrada va a ser el mismo calor que se le va a aplicar a otro reactivo para pasarlo de T de referencia a T de entrada? No, No lo va a ser el mismo. ¿De qué va a depender? De la entalpía de reactivo. No es entalpía del reactivo. De la capacidad calorífica del reactivo. La sumatoria de todas esas entalpías, de todos esos calores, va a estar aquí, sumatoria. ¿Ok? Ahora tenemos también la entalpía de reacción. ¿Esta cuántas vamos a tener? Una sola, porque es una sola reacción lo que estamos estudiando. Entonces, no esperamos aquí una suma de entalpías de reacción. Esperamos solo una, porque todos los reactivos están pasando a productos. Y luego, podemos aquí tener 3 productos, 4 productos. Entonces, estos productos, la suma de todos los calores, para pasarlos de T de referencia a T de salida, pues son una sumatoria. Ahora, a veces las reacciones químicas no son perfectas. Aquí es donde yo les decía, por ejemplo, imaginemos ahora que tenemos una reacción que no se lleva a cabo al 100%, se lleva a cabo al 85%. Parte de los reactivos van a estar ¿en dónde? En los productos. Y vas a necesitar más calor o menos calor para calentar los productos a los productos de T de referencia a T de salida. Pues sí, vamos a necesitar más calor. ¿Por qué? Porque también tienes que calentar a los remanentes de los residuos. Vean ustedes que cuando tenemos una reacción que nos causa impurezas, que nos causa un bajo rendimiento, también tiene un coste energético, porque los productos que no se alcanzaron a transformar, perdón, los reactivos que no se alcanzaron a transformar, esos reactivos también se tiene que calcular su calor asociado para pasarlos de T de referencia a T de salida ahora, que en un cálculo perfecto no están contemplados. Bueno, tal que las entalpías del proceso de calentamiento de los reactivos, de los productos y la entalpía de reacción, la sumatoria de los tres nos va a dar el calor. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, perfecto. Ok. Ahora, entonces, vamos a suponer que vamos a iniciar un reactor. El reactor tiene los reactivos adicionados en orden o adicionados de manera simultánea. Esos van a estar asociados a una temperatura de entrada. ¿Verdad? Sí. Ok. Y esos reactivos a una temperatura de entrada van a producir, dada la redundancia, los productos a una temperatura de salida. Estoy viendo lo resaltado en negro. Este proceso de manera directa me está involucrando un calor de transformación, un calor de reacción. Esto, pasar de reactivos a productos a una T de entrada con respecto a una T de salida. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, ¿cómo le haría para entonces calcular
la entalpía de reacción. Pues me voy por pasos. Primero necesito tomar en cuenta de este punto de los reactivos a la temperatura de interés la entalpía de reacción a la temperatura de interés. Más la sumatoria de la entalpía. ¿De dónde? De los reactivos a una temperatura de referencia, perdón, aquí le damos temperatura de salida, perdón, con respecto a una temperatura de entrada. Esto solo es válido, por ejemplo, este arreglo solo es válido si tenemos una temperatura de salida y una temperatura de entrada diferentes. En el caso anterior, vean ustedes, la temperatura de entrada y la temperatura de salida se consideraban iguales. Lo único que estábamos haciendo es calcular la entalpía de la reacción considerando una temperatura de referencia. Pero muchas veces introducimos los reactivos, y vamos a suponer que estos están a una temperatura dada. Por alguna razón el proceso es exotérmico. Si el proceso es exotérmico se va a calentar. Si se calienta, entonces no estamos manteniendo la temperatura constante. Quiere decir que la temperatura de entrada hasta antes de la reacción va a ser diferente a la temperatura de salida después de la reacción. ¿Sí me siguen? Sí, creo que sí. En este caso, para poder calcular la entalpía global, el calor total, teniendo dos temperaturas distintas, lo que debo de hacer es conocer, ¿ok?, la temperatura de los reactivos a la entrada, conocer la entalpía de reacción de esos reactivos a los productos a la temperatura de entrada, y lo que puedo hacer, por ejemplo, es, ok, yo conozco la temperatura de entrada de los reactivos, puedo conocer la entalpía de reacción para que pase a los productos a esa misma temperatura, y luego lo que puedo hacer ya es calentar los productos a la temperatura de salida. Y ven ustedes que tenemos este atajo. Pero alguien puede decir, oiga, no, ¿qué le parece que primero se considere la entalpía de calentamiento de los reactivos a una temperatura de entrada a la temperatura de salida, y una vez que ya estemos sintiendo esos reactivos a la temperatura de salida, después ya hacemos la reacción a esa temperatura? Ok, no importa el atajo, vas a tener el mismo calor, sea por el primero o sea por el segundo. Ya sea que primero calientes a los reactivos y después la reacción, o primero la reacción y después calientes a los productos. Al final tendrías que llegar a un mismo calor asociado para pasar de manera directa los reactivos a los productos. Esto es muy importante porque van a ser balanzas de entalpía. ¿Están entendiendo? Más o menos así. Bueno. Entonces, vean ustedes que podemos tener dos atajos. El número uno, que es el que les mencionaba, conociendo la entalpía de reacción a la temperatura de entrada, que es este que está aquí, más la sumatoria del proceso de la entalpía de calentamiento. Eso me va a dar una Q. Ahora, si yo quisiera conocer esto, ¿cómo lo podemos expresar? Bueno, la entalpía, la sumatoria de las entalpías, que en este caso es la que vamos a calentar, que estamos considerando entalpía de los productos, haciendo referencia a la temperatura de salida, S de salida, pues sería el calentamiento. ¿Qué calentarás? Pues calentarás cada producto. Cada producto tiene una masa asociada, tiene un CP asociado, y vas a tener aquí el mismo delta T, porque todos los reactivos van a calentarse, perdón, aquí en este caso todos los productos van a tener una temperatura de entrada y van a estar a la misma temperatura de salida. Entonces, delta T en todos ellos es constante. Lo que va a cambiar es la masa y el CP. Recuerden que esa presión constante, porque estamos hablando de entalpía. Luego, lo que puedes hacer es
tomar en cuenta algún cambio físico. Vamos a suponer que yo introduje que parte de los productos que se están generando, porque puede pasar, vamos a pensar que estoy sintetizando algún compuesto químico cuya temperatura de entrada está a 80 grados centígrados. Ok, temperatura de entrada 80 grados centígrados, pero la temperatura de salida a lo mejor descendió a 20 grados centígrados. Es un proceso de bajada. Es un proceso en el que me interesa tener una temperatura de salida diferente porque a lo mejor, como parte del proceso de purificación de la reacción, me interesa la generación de cristales. Entonces, la reacción se lleva a cabo a 80 grados centígrados, pero al final hay un descenso de temperatura para obtener cristales. Ahí estamos teniendo un cambio de fase. Mientras esté a 80 grados centígrados, los reactivos van a estar a 80 grados centígrados, va a suceder la transformación, la reacción química a 80 grados centígrados. ¿Ok? Y ya el proceso, ya la parte de los productos estaban a 80, van a descender a 20, pero a lo mejor 3 de los 4 productos se mantienen en estado líquido. Por ejemplo, se produjo agua, por ejemplo, se produjo cloruro de sodio, por ejemplo, se produjo CO2, vamos a poner. Todo eso se mantuvo gas o en estado líquido. Entonces no habría problema porque nada más estamos calentando. ¿Qué calor estamos hablando? Es un calor latente. Perdón, es un calor sensible, porque solamente estamos calentando. Pero un producto de ellos, por ejemplo, se cristalizó. ¿Qué implica eso? Un cambio de fase. Si implica un cambio de fase, entonces pasó del estado, vamos a suponer, líquido en el que estaba, a estado sólido. Tenemos que considerar el calor asociado al cambio de fase, que es el calor latente es el calor latente en este caso de fusión o solidificación. ¿Queda claro? ¿Jóvenes? Un poco, profe. Como que todavía Pregunten, no. porque si no me entienden algo, pregunten, porque si no, ahorita vamos a hacer un ejemplo. Pregunten. Bueno, ahora, si no hay un cambio físico, no hay un cambio de fase, entonces ignoramos este término. Este término se ignora y solamente vamos a considerar que el sistema se está calentando o enfriando sin cambios de fase. Si algún producto se te descompone a otra temperatura, entonces estamos hablando de una segunda reacción colateral. Y este sistemita, este bosquejo se complicó porque está pasando ahora una nueva modificación química. Cuando eso que pase no es deseable. Nunca es deseable que existan reacciones colaterales. Por eso es muy importante en los procesos que cuando se escala se conozca perfectamente la temperatura de trabajo, la temperatura óptima, presión óptima, pH óptimo, en el que a grandes cantidades no vamos a tener reacciones colaterales. A veces las hay y no son deseables. Lo que más se desea es que no existan reacciones colaterales y si las llegase a ver, que las conozcan perfectamente en el proceso. Bueno, entonces aquí únicamente estamos considerando un proceso en el que tenemos una temperatura óptima donde ya no vamos a tener una nueva reacción, salvo la reacción principal. El caso número 2, por ejemplo, es otra vez conociendo ahora la entalpía de reacción. Esto no pasa nada a la temperatura de salida y luego calentar o enfriar a esta temperatura, calentar o enfriar a los productos a los reactivos de la entrada, ¿sí? Desde la temperatura de entrada a la temperatura de salida. Nuevamente, esta entalpía que puede implicar dos cosas. Implica un calor latente o un calor sensible.
¿Por qué? Porque ahora podemos haber adicionado a lo mejor un sólido y a la hora de incrementar la temperatura, ese sólido se fundió. Y ya cuando se funde es cuando sucede la reacción. Entonces, ese proceso implicó un cambio de fase y además un incremento de temperaturas para pasarlo desde una temperatura dada a otra. Entonces, hubo un cambio de fase, un calor latente y un calor sensible. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, profe, entonces el de lo del cambio de calor sensible va a ser cuando las temperaturas sean iguales y el cambio de calor latente va a ser cuando hay una variación en las temperaturas del producto final. Como No, que han en enredado esa ambos, parte. en ambos casos, O un cambio de fase. sí, es eso, es que en ambos casos hay un cambio de temperaturas. Si no hubiera un cambio de temperaturas, entonces ¿para qué hacemos este atajo? Ya tendrías el paso directo de uno a otro porque T de entrada es igual a T de salida. Ahí no habría ningún problema. El problema que hay es cuando tienes una temperatura de entrada diferente a la temperatura de salida. A fuerza, o los reactivos se calientan o los productos se calientan. Tienes esas dos opciones. Por eso te puedes ir por este atajo, por este atajo. Ambos implican un calentamiento de temperatura. Cuando solamente hay un calentamiento de temperatura sin cambio de fase, entonces estamos hablando de calor sensible. ¿Puede repetir? Sí, cuando hay un cambio de calor sensible es porque solamente hay un incremento o decremento de temperaturas sin cambio de fase. ¿Ok? Si no hay cambio de fase en el reactor, entonces nos quedamos hasta aquí. Pero si además de ese incremento de temperaturas, alguno de los productos o reactivos hizo un cambio de fase, entonces se tiene que considerar el calor asociado a ese cambio de fase. Ese que está aquí. Es muy raro, pero los hay. Es raro encontrar un reactor que maneje en los mismos procesos de manera simultánea. O sea, que suceda la reacción y que ahí mismo se cristalice o que ahí mismo haya un cambio de fase. Eso es muy raro. Lo que se hace es, para tener un mejor control de los calores asociados al proceso, se hace de manera independiente. O sea, en el reactor se mantiene a una misma temperatura y una vez que sucedió la reacción, se pasa a un tanque de almacenado, a un cristalizador y demás, donde ya sucede el cambio de fase. Y ese es otro, y entonces ahí se calculan o se tienen los calores de manera independiente. En este caso no, es un caso global en el que tienes una reacción química, una reacción química a diferentes temperaturas y un posible cambio de fase. ¿De acuerdo? Ok, está bien. Ay, aquí está bien feo. Bueno, ahora, ya vamos a suponer que tengo un reactor. Voy a tener dos corrientes, una corriente de entrada y una corriente de salida. La corriente de entrada tiene una cierta temperatura. Vamos a suponer que venía de un refrigerador. ¿Ok? Son reactivos que vienen de un refrigerador, que vienen a lo mejor de otra subestación de proceso, etc. Vienen a una temperatura de entrada diferente. Aquí está. Y bueno, la reacción que se va a llevar a cabo va a ser una reacción en la que A más B sea el componente A y B, las materias primas, formen C, que es el producto. Entonces, A más B me va a dar C. Pero el producto C, pues sale a una temperatura de salida. Porque sucedió una reacción química aquí dentro y que eso hizo a lo mejor que hubo un cambio de temperaturas. Entonces, la temperatura de entrada no corresponde a la temperatura de salida. Este producto caliente puede salir y enfriarse a lo mejor en un enfriador, pasar por un recirculador, lo que sea, un serpentín, lo que sea. En los reactores es muy común que haya incrementos de temperatura porque se requieren.
¿Ok? Hay que requerir el incremento de temperatura para que la reacción tenga lugar, para que tenga su curso. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cómo calcularía el balance entálpico? Pues sería, ¿qué tendríamos que estar considerando? La entalpía de reacción para que A y B formen C. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Lo de las aperturas. Ay, lo que Las mencioné hace entalpías, ratito. las entalpías de los reactivos a la entrada, Ajá. que es este que está aquí, y las entalpías de los productos a la salida, que es esta que está aquí. Ahora, para poder calcular una entalpía, hay que hacer una resta. Un balance entálpico es entalpía de salida menos entalpía de entrada. Entonces tenemos la entalpía de reacción, que es el valor dado, que es el que sucede en la reacción, más la entalpía de salida, que se le va a restar la temperatura, la entalpía de entrada. ¿De acuerdo? Siempre es así. Y eso nos va a dar igual al calor asociado al proceso. ¿Cuánta cantidad de calor hubo en todo el proceso? Este es el calor que tanto deseamos. ¿Sí queda claro? Más o. Ok. Ahora, de ahí tenemos, por ejemplo, el que nos interesa es la entalpía de reacción total. La entalpía de las salidas y la de las entradas, regalado, porque ya lo sabemos. Eso no es problema. Y si hay un cambio de fase, pues no hay problema, lo colocamos y ya. El que nos preocupa más es la entalpía de reacción, porque muchas veces les comento que no tenemos una temperatura específica. Entonces, la entalpía de reacción puede estar acotada a una entalpía de referencia, a una T de referencia. Si mi entalpía de reacción sucede a las condiciones estándar, entonces estamos hablando de una entalpía de referencia, a las condiciones estándar. O si en la literatura se dice, ya encontramos la entalpía de tal producto a 50 grados centígrados, ok, yo para mi proceso voy a hacer lo mismo, entonces la entalpía de reacción de tu proceso es igual a la entalpía de reacción de referencia, a esos 50 grados centígrados. ¿De acuerdo? Ah, ¿lo puedo por otra vez? Sí. La entalpía de reacción que tengo aquí, que es la que me interesa, es la que vamos a calcular. Puede ser igual, no siempre, puede ser igual a la entalpía de referencia si la entalpía de reacción de tu proceso trabaja a la misma temperatura que la temperatura de referencia. Si trabaja a la misma temperatura que tu temperatura de referencia, entonces estamos hablando de la misma. Entalpía de referencia es igual a la entalpía de reacción de T de referencia. ¿De acuerdo? Si ya es otra temperatura, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular la sumatoria de las entalpías de formación. Úchale. A ver, me voy a regresar. Estoy en este caso. Tengo la entalpía de reacción a otra temperatura. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si quiero conocer la entalpía de reacción a esta temperatura? Y la mayoría de los libros, ustedes ya lo investigaron ahorita, la mayoría de los libros maneja los valores de las entalpías de formación, todo es estándar. Se dan cuenta que todo es estándar porque la entalpía tiene un subíndice arriba con un cerito. Eso quiere decir que está a condiciones estándar. ¿Nos sirve? Si yo quiero hacer un proceso que está a 50 grados centígrados y las condiciones estándar son 25 grados centígrados, ¿nos sirve? ¿Nos sirve? ¿Nos sirve o no nos sirve? Bueno, nos podría servir, pero para que nos sirviera, ¿qué tendríamos que hacer? Este atajo. Otra vez, lo vuelvo a explicar, pasar los reactivos a la temperatura de entrada, a la temperatura de referencia,
conocer o tomar en cuenta el valor de la entalpía de reacción a la temperatura de referencia y luego calentarlos a la temperatura de salida. Vean ustedes el atajo que hice, ¿para qué? Para encontrar la entalpía de reacción a la T de trabajo. Ahora me voy acá, ya estoy en este paso. Nuevamente, ahora ya no estamos en la práctica. Tenemos los componentes, la corriente que está conformada por A y B a una temperatura diferente, una temperatura de entrada, la que les guste a ustedes. Va a suceder la reacción a una temperatura que no es de referencia. Y voy a sacar a los productos a una temperatura diferente de la temperatura de entrada. Vean ustedes. No hay problema para conocer las entalpías de entrada y de salida. ¿Por qué no hay problema? Porque solamente implicó calentar o enfriar a los productos o los reactivos. Eso no es problema. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? Lo acabo de explicar. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué puedo hacer aquí? A ver, un ejemplo práctico. Por ejemplo, a ver, vamos a suponer que vamos a producir un producto cosmético, por ejemplo. Se dieron cuenta en la literatura, como buenos investigadores que son, que a lo mejor encontraron que la reacción que permite la fijación de un mayor color en los labios es un compuesto que tiene tal estructura. Ustedes identificaron que los receptores, los sitios que se anclan al... Vamos a suponer que ustedes hicieron un bilé, que este producto es muy bonito porque, a diferencia de los bilés diferentes, este guarda esencia las 24 horas del día en tu paladar. Y va a ser una esencia a fruta, porque pues es el paladar. Y te diste cuenta que para que se adhiera más rápido a la piel, pues te diste cuenta que el compuesto tiene que tener ciertas características, lo sintetizaste, funcionó muy bien, y encontraste que para sintetizarlo, la temperatura óptima de reacción para tus condiciones es de 80 grados centígrados, vamos a suponer. 80 grados centígrados. Entonces lo que haces, ok, pero a lo mejor esta es una etapa de reacción, a lo mejor necesitas 2 etapas de reacción, que este compuesto se forme no de manera inmediata, sino que forme C, pero luego tienes que llegar a D, y luego de D ya llegas al compuesto que te interesa. Entonces la temperatura de entrada, vamos a suponer, de los componentes A y B, puede ser, por ejemplo, de 40 grados centígrados. Y luego sucede la reacción a 80, y pues, ¿a qué temperatura van a salir los productos? Pues a 80 grados centígrados. Vamos a suponer 80 grados centígrados. Ahora me interesa conocer el balance entálpico del proceso. ¿Cómo lo calculan? Lo que saben es que la entalpía de reacción estándar ya se conoce, pero está dada, obviamente, a 25 grados centígrados. ¿Qué harán ustedes? ¿Qué proponen? Ya les dicen, mira, aquí está la entalpía de reacción. Los productos están a 40, los reactivos entran a 40 grados centígrados, salen a 80, la reacción está a 80. Hazme el balance entálpico. Entonces, ¿qué pueden proponer ustedes? Tenemos muchas temperaturas diferentes. ¿Qué pueden proponer? Usar el atajo de la temperatura distinta a la de referencia. Hay que usar el atajo. Ahorita me encuentro en este caso. Los reactivos a la entrada están a una cierta temperatura, a 40. ¿Qué tendría yo que hacer? Bueno, pasarme a el calor asociado para enfriar esos reactivos a 25. ¿Por qué? Porque de 25 a 40 implica un calor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora. Sí. Ya lo tengo, ok. Ya tengo el calor asociado para enfriar los productos de 40 a 25. Ya conozco la entalpía de reacción a 25. Y luego ya tengo los productos, pero ahora a 25. Lo que voy a hacer es calentar a los productos a ¿qué temperatura?
¿40? A la A temperatura 40. de referencia. ¿Cuál es? 20. 80, ¿no? 80. ¿Qué pueden hacer si la temperatura de los reactivos estaba a 40? ¿Qué van a hacer? Calentar los reactivos. Calentar. Ya se dieron cuenta que los reactivos están a 40, pero la temperatura de referencia está a 25, pero la temperatura de reacción se lleva a 80. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ya estamos en esta parte. Fíjense. Temperatura de entrada va a ser 40. Pero de 40 pasa a 80 y aquí sucede la reacción. ¿Qué voy a hacer? Bueno, a los reactivos los voy a enfriar a 25 y luego conozco la entalpía de reacción a 25 y luego los productos los voy a llevar totalmente hasta 80. No a 40, hasta 80. Y la diferencia de todo esto, la suma de todos estos caminos, ¿qué me va a dar? El calor de reacción. A ver, entonces, tengo que bajar la temperatura de los reactivos que están a 40 a 25 A y 25. después subirlos a 80 porque es la temperatura Pero, final la que me pide. pero la de A los 80. productos. Pero Ajá. de productos. Ajá. Bajas a 25 para los reactivos, sucede la Ajá. reacción a 25. Esto es teórico. En la vida real Ajá. lo que está pasando es el paso de la temperatura de entrada a la temperatura de salida con Q. Eso es lo real. Pero no lo puedes cuantificar de manera real. O sea, tu proceso sucede aquí en un solo paso. Pero para que usted como ingeniero logre deducir el calor, lo que va a hacer es hacer un atajo. Pero eso lo va a hacer usted en sus cálculos matemáticos. ¿De acuerdo? Todo lo que hace usted en sus cálculos matemáticos es, perfecto, tu proceso sucede a 40, lo vas a llevar a 80 y no conoces la entalpía de reacción a 80. Ok, te vas como ingeniero, investigas en la reacción, por ahí en la literatura y encuentras que se existe, pero se va a cabo 25. Perfecto. Entonces, lo único que voy a hacer es enfriar los reactivos de 40 a 25, sucede la reacción a 25 y luego caliento los productos 25 hasta 80. La diferencia del punto de entrada al punto de salida es el calor, que es el que sucede en tu proceso, pero que no lo puedes medir de manera directa. Pero yo, por un atajo, sí lo pude hacer. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Sí, ya. Entonces, aquí la temperatura de reacción va a ser la misma a la temperatura de referencia si hago este atajo. Solo tomando en cuenta que en algún punto tengo que considerar, ok, a la diferencia entre las entalpías de formación de los productos menos las entalpías de formación de los reactivos. Salida menos entrada. Ese es para el cálculo de la entalpía de reacción. Solamente entalpía de reacción. Que puedo utilizar la entalpía de referencia. A ver. Hasta hace un momento ya deducimos que podemos hacer este atajo. ¿Verdad? Me puedo pasar de este punto en frío, conozco la entalpía de reacción y me paso para acá. Pero aquí ya lo he estado marcando mucho. Conocemos la entalpía de reacción. Lo buscaste en la literatura, lo encontraste. Pero vamos a suponer que no lo encontraste. No existe, no existe la reacción así como tú la escribes. O al menos que tú lo hayas buscado, no lo encuentres. ¿Qué vas a hacer? ¿Se te cierra el mundo? No se te cierra el mundo, porque lo que encontraste es que, es más, lo que ya investigaste, es que la entalpía de reacción a condiciones estándar no es otra cosa más que la referencia de la sumatoria de las entalpías de formación de los productos menos la de los reactivos. Y con eso puedes tener una entalpía de reacción estándar. Cuando no conoces la entalpía de formación estándar, te puedes ir por las rupturas y formación de enlaces. ¿De acuerdo? ¿Nos podría dar un ejemplo de eso? ¿Un ejemplo de esto?
Por ejemplo, vamos a suponer que formo, se me ocurre formar, a lo mejor, mira, vamos a hacer una reacción en la que es agua, por ejemplo, más CO2, agua más CO2, y forme, permítanme un momentito. Disculpen, le decía yo, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos agua más CO2 y nos va a formar ácido carbónico. ¿Ok? Agua más CO2 nos va a dar ácido carbónico. Vamos a suponer que ya hicimos, bueno, ustedes ya hicieron esta investigación. Vamos a suponer que yo les pongo la reacción ácido más agua, no, CO2 más agua más ácido carbónico. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer si quieren calcular la entalpía de la reacción, chicos? Vamos a pensar que estamos en el caso de calcular las entalpías de formación. ¿Qué necesitan conocer? ¿Qué necesitan conocer? Bueno, vamos a pensar que necesitan conocer la entalpía de formación, pues, del agua, la entalpía de formación del CO2 y la entalpía de formación del ácido carbónico. Si no cuentan con uno de ellos, este método ya no funcionó. Este método es rápido y sencillo, pero solo sirve si cuentas con todas las entalpías de formación, de reactivos y de productos. Ya lo tenemos. Vamos a suponer que sí lo encontramos. Están en tablas. ¿Qué otra cosa tenemos que considerar? Otra cosa que tenemos que considerar es que la reacción esté balanceada. Que efectivamente una molécula de CO2 forme una molécula de ácido carbónico y que una molécula de agua forme una molécula de ácido carbónico. Si la reacción no está balanceada, nuestros cálculos de entalpía estarán incorrectos. Entonces ya la balanceé la reacción. Perfecto. Eso me va a decir la relación de moles. Un mol de agua, por ejemplo, un mol de CO2 y un mol de ácido carbónico. ¿Cómo calculamos la entalpía de reacción de esa reacción en específico? Bueno, si esa reacción solo era realizarla a condiciones estándar, esa temperatura de referencia, entonces podemos ocupar directamente de los libros los valores de las entalpías de formación. ¿Por qué? Porque los valores de las entalpías de formación son calculadas de forma estándar, a 25 grados centígrados. Por lo tanto, no tendremos ahí ningún problema.
La entalpía de reacción, entonces, va a ser igual a la entalpía de formación de productos menos entalpía de formación de reactivos. Es decir, entalpía de formación del ácido carbónico menos la entalpía de formación del agua menos la entalpía de formación del CO2. Esa sería la entalpía de reacción de referencia. ¿De acuerdo? Pero si no tenemos el dato de la entalpía de formación, pero sí tenemos el de ruptura y formación de enlaces, lo que tengo que hacer ahí es identificar en la molécula de agua qué enlace se rompió. Porque por ser agua, no necesariamente se van a romper los dos enlaces. Muy frecuentemente nada más se rompe uno. Entonces ya identifican, aquí se rompió uno. En la molécula de CO2, a lo mejor dices, no, pues ahí no se rompió ni uno, al contrario, se adhieren, entonces ahí no hay ruptura de enlaces. Perfecto. ¿Y en el ácido carbónico? No, pues en el ácido carbónico hubo un enlace que se adicionó y otro enlace que también se formó por el hidrógeno. Entonces tienes dos enlaces que se forman y uno que se rompe. ¿Qué energía se requiere para la formación de esos enlaces? Bueno, depende del tipo de átomo que tengan. Ya lo investigaron ustedes. Esas energías de enlace se restan de las de la deformación, perdón, de las de los productos, y puedes entonces así encontrar la entalpía de reacción por formación y ruptura de enlaces. ¿Sí queda claro? Ya. Ok, bueno, ahí está. Entonces, por eso ahí de manera clara tendremos la entalpía de reacción de formación de salida menos la formación de entrada. Punto. Si no lo tenemos, nos vamos a la ruptura y formación de enlaces. Sí, estén preparados porque no he visto sus investigaciones. Yo espero que estén muy bien hechas, ¿eh? Si no, van a tronar como cagotes. Bueno, ahora ahí tenemos, por ejemplo, en una tablita A, B y C, porque nos escribieron en la reacción que dos componentes forman a C, A y B. Si quiero calcular la entalpía del componente A, lo puedo saber porque tengo la temperatura de entrada y va a estar dada a la temperatura de referencia. Esta es la ley de Hess. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, conozco la masa, conozco la capacidad calorífica a lo mejor y la delta T. Para el B, hago lo mismo, masa, Cp y delta T. Y para el C, hago lo mismo, nada más que aquí va a ser otra temperatura, porque es temperatura de salida. ¿De acuerdo? Y ya tengo entonces la entalpía de salida, la entalpía de entrada, lo resto y le sumo la entalpía de reacción y eso va a ser igual a Q. ¿De acuerdo? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Bueno. Si no me dice nada, yo asumo que todo está claro, ¿eh? Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer para un caso, para ya poder realizar nuestros balances entálpicos? ¿Cuál va a ser nuestro planteamiento general? Si por alguna razón, en el caso anterior, se llegó a dar un cambio de fase, ups, ¿cuál podría ser un cambio de fase? Bueno, que la reacción no esté a 80 grados centígrados y que se formó clorogas, por ejemplo, porque quiero hacer hipoclorito de sodio. O, por ejemplo, si parte del líquido se pasó a vapor o parte del vapor se pasó a líquidos, etcétera. Todos estos equilibrios, todos estos cambios de fase, pues ahora hay que considerarlos.
Y lo tenemos que tener muy en cuenta cuando hagamos nuestros cálculos de balance entálpico. Esto es muy importante. ¿Sí? Vamos a suponer que yo tengo otra vez el mismo caso anterior. Tengo A y B a la temperatura de entrada y va a formar C, pero ahora C, ¿qué les parece que es un producto que está en estado vapor? ¿Ya vieron que se complicó? A y B no hay problema. Pero C sí, porque C está dado en estado vapor. Quiero conocer el calor asociado para pasar de A B a C exactamente como está resaltado en negritas. ¿Me voy a preocupar? Pues no, no me voy a preocupar. ¿Quién me lo explica? ¿Quién me lo explica? Jóvenes, es momento de que se activen porque de verdad el examen... A ver, ahorita voy a ver. Solo están participando uno que otro. Uno que otro. Preocúpense porque vale un punto. Y luego, si no entregan sus actividades, peor tantito. A ver, o no entran a clase, peor tantito. Ahorita estamos a 23. Ya tengo que estar entregando calificaciones el 1 de noviembre. Entonces, yo creo que los voy a evaluar ya la semana que viene. ¿Les parece que de una vez hagamos examen el día martes? Martes hay examen. Por favor, ¿quién me lo explica? ¿Quién me lo explica? A ver, Sandra. Bueno. Ok. Bueno, aquí lo que tendríamos que haber hecho es, si tenemos A y B, que está a una temperatura, pero C está en estado vapor, no pasa nada. No pasa nada, no nos vamos a espantar. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un pequeño atajo. No conozco el calor directo, ¿verdad? Todo lo que voy a hacer es conocer la entalpía que implica pasar los reactivos a la temperatura de entrada a la temperatura de referencia. ¿Cuántas veces voy a hacer este cálculo? 2 veces porque son 2 reactivos. El primero, ¿cómo me quedaría? La masa del reactivo A por el calor específico a presión constante del reactivo A por la temperatura de entrada menos la temperatura de referencia. Aquí está. Y también voy a conocer lo mismo, pero ahora para B, con su calor, por su capacidad calorífica del compuesto B. Aquí está. Ya los tengo a temperatura de referencia. ¿Qué hago? Pues ya puedo calcular o conocer la entalpía de referencia. Ya, claro. Pero muchas veces la entalpía de referencia dice A más B te va a dar C, pero cuando es referencia te describe, mira, A debe de estar en estado líquido, B debe de estar en estado líquido, C debe de estar en estado líquido. Eso es muy importante que revisemos en las entalpías de reacción, el estado, la fase en la que se hizo esa reacción. Muchas veces encontramos en la literatura las entalpías de reacción, pero en fase gaseosa, fase líquida, fase sólida.
Si usted aquí está partiendo de reactivos en líquido y la reacción se hizo en sólido, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues no nos vamos a espantar. Lo único que vamos a hacer es considerar la entalpía del calor latente. ¿Ok? Para pasar. Es como en la diapositiva antes donde nos dijo que era cuando había cambio de fase. Cambio de fase, sí. Si Ajá. mi entalpía de referencia A y B están descritos en estado sólido, pero yo los parto en estado líquido, ¿qué tengo que hacer aquí? No puedo usar, nada más en frío y ya está. No, tengo que también considerar el calor asociado a ese cambio de fase. Bueno, aquí en este problema no nos lo está diciendo, nos está diciendo que no hay problema. A y B, la temperatura de referencia está en el mismo, estado. Perfecto. Ok. Entonces no hay problema. En frío. Y luego lo que voy a hacer es conocer la entalpía de reacción. Ya la conozco. Sea que la encontré o sea que la estimé. Y luego ya tengo C, pero C está en estado líquido. ¿Qué voy a hacer primero? Bueno, si C está en estado líquido, ¿a qué temperatura? Se me ocurre a 25 grados centígrados. Y aquí C de vapor está a lo mejor a 80 grados centígrados. ¿Qué voy a hacer? Bueno, tengo que calentar a C en estado líquido a la temperatura de referencia. ¿Hasta qué temperatura, chicos? Hasta 80 dijo, ¿no? No, Hasta los 80. no. ¿Hasta qué temperatura tengo que considerar el primer cálculo de C líquido a C Las de líquido? referencia, 25, A la... 25. No, Hasta la de referencia. referencia, no. Acuérdense, chicos, que cuando tenemos cambios de fase, calculo el calor por incremento de temperatura y calculo el calor por el cambio de fase. Pero ese cambio de fase no se va a llevar a cabo a 80 grados centígrados, por ejemplo, 50, 70. ¿A qué temperatura se va a llevar a cabo el cambio de fase? Pues a la temperatura donde se lleva a cabo ese cambio de fase. Por ejemplo, el agua. Si voy a pasar del estado líquido al estado de vapor, ¿qué temperatura tengo vamos a suponer que es agua. Vamos a suponer que es agua. Y agua está en estado líquido a 25 grados centígrados. ¿Están de acuerdo que está a 25 grados centígrados como líquido o no? Sí. Y vamos a suponer que la reacción se llevó a cabo a 100 grados centígrados y pasó obviamente bueno, vamos a poner a 120 grados centígrados. Y pasó el agua, pues obviamente a 120 grados centígrados está en vapor. Para pasar de aquí a acá, tengo que hacer ¿cuántos cálculos? ¿1, 2 o 3? Tres. 3. ¿Dos? 3. 3. Perdón. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Pues calentar el agua líquida de los 25, ¿a qué temperatura? A los 100. A los 100, no a los 120. Es a la temperatura donde sucede el cambio de fase. Ahí está el primer cálculo. ¿Cuál es el siguiente cálculo? Ahora sí ya el calor latente. Aquí está, chicos. Primero, T' es 100. Aquí está el calor latente a T', 100. ¿Y cuál es el tercer cálculo? Pues de T' a la T de salida. O sea, los 120. O sea, los 120. ¿De acuerdo? El resumen, Sí. el resumen está aquí. Sí. Ya. Yo se las puedo poner muy complicadas, que a lo mejor A tenga 3 cambios de fase. B tenga 1. Y a lo mejor de aquí a acá sucede una reacción de descomposición, donde tenga que... O sea, la cosa se puede complicar. Yo les pido, por favor, que se centren, porque no puede ser que estamos repitiendo esto ya, ¿cuántos cuatrimestres? Por favor, esto ya está
regalado, ¿sí? Esto nada más era repaso, ve nomás cuántos ya llegó, bueno, ok, entonces ya tenemos todos los casos, ya está entendido. ¿Tienen aquí todavía alguna duda? Creo Bueno, que no. yo sí, me gustaría que nos repita otra vez lo de el planteamiento general, ¿no? Para darle un repaso. El planteamiento general, ok. En el planteamiento general podemos tener, aquí, en el planteamiento general consiste en conocer, recuerden ustedes, la entalpía o el calor a presión constante de un proceso en un reactor. Estamos hablando ya de reactores, ¿no? Donde va a suceder una reacción, una reacción química, ¿ok? Puede ser bioquímica, o cualquier cosa que termine en bio. Puede ser, pero es una reacción al fin y al cabo química. Entonces, estamos en un reactor y queremos calcular el calor asociado a esa reacción. Es muy importante conocer el calor, les vuelvo a repetir, porque eso nos da un control energético del proceso. Si usted no tiene una noción del calor, puedes tener efectos secundarios terribles, que tengas picos de calor y que a lo mejor generes rancidez en tu producto, que se te descompongan algunas esencias. Bueno, tener claro el calor te ayuda no nada más a eficiencia en el proceso, rentabilidad y costos. Ahora, para conocer el calor necesitamos asociarlo con la entalpía, porque muchas veces los procesos químicos, muchos, se llevan a cabo a presión constante. Los procesos suyos, que son más bioprocesos, son a presión constante. O digan ustedes si alguna bacteria sobrevive a una presión altísima. Una enzima. Pues no, ¿verdad? Son procesos a presión No. constante. Entonces, para ustedes es imprescindible entender entalpía. Para un químico no, porque entalpía es una parte, pero necesita entender también energía interna, cuando el proceso ya tiene cambios de presión. Ok. Estos procesos se van a llevar a cabo a presión constante. Para poder hacer nuestro análisis de entalpía, tenemos que entender y podemos tener un dominio completo de cómo sucede la reacción en el reactor. En este caso en particular, yo tengo, por ejemplo, una reacción dada, A más B que me da C. Pero puedo tener dos vertientes. Ok, esas dos vertientes son que impliquen cambio de fase o que no lo impliquen. Si no implican cambio de fase, estamos en esta primera transparencia, estamos en el caso de esta primera transparencia. Si implica un cambio de fase, estamos en esta transparencia. Ok. Analicemos la de sin cambio de fase. Si no hay cambio de fase, las cosas son más sencillas porque lo único que tenemos que considerar son los calores sensibles, que son los incrementos solamente de T, y la entalpía de reacción. Ok, entonces, para el reactor, casi por lo regular, puede tener muchas entradas. 3, 4, 5 entradas el reactor. Para hacer nuestros cálculos más simplificados, todas las entradas van a terminar en el reactor, van a terminar como una mezcla. Entonces podemos decir, bueno, vamos a suponer, aunque tengas varias entradas, que sea una entrada general llamada entrada o corriente E, donde vas a tener el reactivo A y el reactivo B. A lo mejor en la vida real A y B no pueden estar juntos, porque si los pones juntos sucede algo malo. Ok, puede ir una línea A y una línea B, pero para fines de cálculos podemos hacer nuestro proceso más simplificado si consideramos que esa línea A y la línea B son en general una sola entrada, A y B. Aquí está, ¿Y corriente. no importa que no tengan los mismos valores? ¿O Ah, cómo es eso? no, porque tú conoces cuánto entra de A y cuánto entra de B.
No, pues no necesariamente tiene que tener ok. los mismos valores. Esos tú los contemplas aquí en masa, mira, aquí, masa y masa. Por eso está particularizado por cada componente. Por eso podemos hacer esa suposición, que la corriente A resuma todo, la corriente de entrada suma todo. Porque si hacemos varias Ok, cosas, y para fines prácticos, prácticos nada más se toma una sola corriente de una sola entrada. corriente. Cuando sucede ahorita les voy a contar cuando suceden los procesos batch, más adelante. Ok, ya tenemos esto. Ok, tengo los reactivos, una corriente A, y tengo productos, otra corriente. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, también identificar entradas, temperatura de entrada y temperatura de salida. Es lo que tengo que identificar. Ok. Y tengo que identificar, bueno, aquí ya lo dije, pero si no lo tuviéramos, tengo que identificar la fase en la que se encuentran los reactivos y los productos. ¿Sí? Cierra la puerta. Por ejemplo, si los reactivos se encuentran en estado líquido, ok, hay que tomar en cuenta que estén en estado líquido. Y en la corriente de salida que estén en el estado en el que se reporta, sólido, líquido, lo que sea. Porque eso me va a dar una idea si hay cambio de fase. Yo no se los voy a decir, mira, problema, cambio de fase. No, pues eso es un problema de ustedes. Todo lo que tienen que identificar es eso. Ok, el cambio de fase que existe en las corrientes de entrada y la corriente de salida. Punto. No hay cambio de fase, salen líquido, líquido, líquido. Ok. Líquido, líquido, vapor. Ok. Entonces lo que van a hacer es verificar o tratar de calcular la entalpía de reacción. Pero nunca van a encontrar la entalpía de reacción a la temperatura de trabajo, por ejemplo, a la entrada o a la salida, porque estas dos pueden ser diferentes. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la entalpía de reacción, pero vamos a usar la entalpía de referencia de atajo. Los calores sensibles de los productos y los calores sensibles de los reactivos. Si me voy a literatura y encuentro la entalpía de reacción y la entalpía de reacción está escrita como la misma fase que mis componentes en mis condiciones, entonces no hay cambio de fase. ¿Sí? Si la reacción dice líquido, 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 y yo tengo líquido, 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 no hay cambio de fase. No tengo ningún problema. Entonces solamente es calentar o enfriar según corresponda. Entonces calculo el calor sensible del componente A y del componente B. A la T de entrada con T de referencia. Y hago lo mismo con el producto. ¿Qué otra cosa tengo que conocer? Bueno, ya tengo los calores sensibles, tanto de una entrada como de la otra. Solamente me hace falta encontrar la entalpía de reacción de referencia, AT de referencia, que siempre, casi siempre, y no se los digo, es a las condiciones estándar, 25 grados centígrados. Si existe la reacción en la literatura, bien. Si no existe la literatura, lo tendrán que calcular. ¿Cómo? Por ruptura y formación de enlaces que ya hicieron esta investigación o por conociendo las entalpías de formación de productos y reactivos. ¿Sale? Ya conociendo la entalpía de reacción y los calores sensibles, simplemente aplicas esto. El calor de reacción más el calor sensible de los productos menos el calor sensible de los reactivos es igual al calor que deseamos encontrar. ¿Quedó claro? Sí, Ahora, Sí, si hay un cambio de fase, por ejemplo, que mi reacción de referencia dice líquido, 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 y yo tengo líquido, líquido, vapor, en un punto hay un cambio de fase. ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer es conocer más a esos reactivos, a esos productos. Primero, tengo que conocer otra vez sus entalpías de formación por si quiero calcular la entalpía de reacción. Y además, ¿qué otra cosa tengo que calcular por ejemplo, en este caso al producto? Pues su temperatura de cambio de fase, de líquido a vapor. Para el agua la conocemos, es 100, pero no es la misma para todos los compuestos. Entonces aquí habría que investigarla. Por lo regular yo se los voy a dar. Yo les voy a dar un chorro de datos. Ustedes sabrán qué lo ocupan. ¿Sí?
¿De acuerdo? Sí. Sí. Entonces ya tenemos dos planteamientos generales. Y con eso ya ustedes saben, así cambio de fase, pues vamos a necesitar temperaturas. Se van a divertir, ¿sale? Muy bien. Nada más hay que tomar en cuenta esto, ¿ok? Los cálculos de las entalpías no son directos, son escalonados. Aprovechen que la entalpía es una propiedad intensiva del sistema. Ahora, esto es generalizado. Para fines del curso ahorita, nada más me voy a quedar con esto. Pero si yo dijera, quiero que me calcules el calor de una reacción A más B más C, pero C también ustedes lo sintetizan y C viene de otra reacción que es D y E. Quiero que me calcules el calor asociado a ese ciclo de reacciones. ¿Cuántas etapas de reacción tienes que hacer? 2. ¿Cuántos cálculos tienes que hacer por reacción? Estos mismos. Y ahí tienes un sistema Apache, donde el reactor A no puede tener A más B, porque a lo mejor B proviene de otra reacción. Entonces aquí viene a otra temperatura, porque vino de otra reacción. Se formó por otra reacción. Esos son sistemas semicontinuos o batch. Eso ya es más difícil. Pero bueno, no es el propósito. Me conformo con que sepan hacer esto. Bueno, ¿alguna duda? Pues por el momento no. Ahorita no. Bien, aquí están como un resumen. Procedimiento general para realizar un balance entálpico. Realizar el balance de materia del sistema. Eso es clave. No vayas a animarte a hacer un balance entálpico si no has hecho el balance de masa. Hay que hacer el balance de masa. Ahora, si el balance de masa es continuo, semicontinuo, estacionario, recirculado, etcétera, ahí ustedes saben hacer ya los balances de masa. Entonces hay que hacer el balance de masa. Ya conociendo las corrientes de entrada y las corrientes de salida, ya no hay problema. Porque ya podemos empezar el planteamiento del proceso. ¿Qué necesitamos? Todos los datos disponibles del balance entálpico. ¿Como qué? Calor latentes, calor de fusión, calor latentes. Necesitamos a lo mejor también conocer por ahí la temperatura de cambio de fase, los pesos moleculares de los compuestos, conocer la reacción química, por ejemplo, las temperaturas de entrada y temperatura de salida, y todo unifíquenlo en unidades. Acuérdense que la entalpía trabaja en unidades de energía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a unificar unidades. Si el calor latente te lo doy en calorías y todo lo demás lo tienes en julios, bueno, hay lógicamente que transformarlo a julios, todo, ¿no? Eso es muy importante. Vamos a definir una temperatura de referencia. Por lo regular son a las condiciones estándar, 25 grados centígrados. Y vamos a empezar a plantear las ecuaciones del balance entálpico. Ecuaciones de entrada, ecuaciones de salida y las ecuaciones de reacción. Vamos a resolverlas y podemos escalar cuando sea necesario. Aquí esa parte de escalar cuando sea necesario es muy importante. ¿Por qué? Porque acá a lo mejor ustedes encontramos que esta reacción es por mol. Por ejemplo, aquí es un mol, un mol, un mol. Pero la vida real es que, bueno, tu entalpía de reacción está como está escrita en la ecuación matemática, pero ¿qué tal si yo te digo aquí son 15 kilos de A más 25 kilos de B? Bueno, puedes todo trabajarlo a mol, en un mol para rápido, y ya cuando lo termines, ya cuando calcules tu calor por mol, pues ya lo extrapolas a la base de cálculo. Por ejemplo, quiero que me produzca 100 moles de producto. Entonces el calor asociado es por mol. Si quiero 100 moles, lo multiplicas por 100. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Sí, creo que sí. Sí, no.
¿Qué criterios vamos a usar para escoger una temperatura de referencia? A ver, si el proceso implicó una reacción química, se toma como temperatura de referencia aquella para la cual se calcula el calor de reacción. Pues sí. Hay las entalpías de formación. ¿Qué temperatura es esta? La temperatura estándar. 25 grados centígrados. Si el proceso involucra solo cambio de temperaturas, por ejemplo, claro, que yo estoy calentando como en un evaporador, puedo hacer mi balance entálpico también, ¿no? ¿Por qué nada más que implicó? Calentar. Entonces, puedo calentar. Nada más estamos hablando de calores, ¿qué? Calor sensible, ¿no? Vean ustedes que lo que hacemos de evaporador no era nada con esto. Entonces, podemos solamente calentar. ¿Qué temperatura de referencia podemos ocupar? Aquí podemos ocupar una misma temperatura de referencia. Por ejemplo, si queremos comparar dos procesos, por ejemplo, una planta, ustedes trabajan en la planta no sé dónde, y esta es otra planta de no sé dónde, pero tú, por usar a una altura mayor, encontraron que la temperatura ideal de trabajo son 51 grados y tú 49. Para comparar sus eficiencias, ¿qué tienen que hacer? Pues trabajar a una temperatura de referencia fija. Por ejemplo, 50. O la temperatura que define el proceso para ser mejor o comparable. ¿De acuerdo? Si el proceso involucra un cambio de fase, idealmente, si nada más hay cambio de fase, por ejemplo, voy a pasar a B, pero no hay reacción química, solamente hay cambio de fase. Del estado líquido al estado vapor, y entra a 80 y sale a 300, ¿cuál sería la temperatura de referencia? Pues la temperatura donde hubo ese cambio de fase. ¿No? Que en el agua, por ejemplo, en nuestro ejemplo anterior, eran 100 grados. ¿Sí? Para ustedes la vida no va a ser sencilla. Este proceso casi no lo vamos a ver ni este. Vamos a ver este. Donde son reacciones químicas, donde vamos a involucrar todos. Ay, bueno, hasta aquí le voy a dejar porque de aquí viene el cambiador de calor. Es que nuestro balance no está tan sencillo. Ya tenemos nuestro cálculo de entalpía. Ok. Es el calor que demanda mi reacción. ¿Sí? Pero además, ese reactor no trabaja solo. Ese reactor tiene suministro de calor o tiene un sistema de enfriamiento. A ese se le llama intercambiador de calor, este que está aquí. Y este intercambiador de calor es el que me va a permitir los flujos de calor hacia la entrada del reactor o a la salida del reactor, según corresponda. Y este intercambiador de calor proviene de una caldera. Esta es la parte que vamos a ver la siguiente sesión, chicos. Porque yo quiero que me hagan un balance de energía de todo un proceso, no nada más de un reactor. Esto solo aplica para reactores. ¿De acuerdo? Pero el reactor no trabaja solo, el reactor tiene una fuente de intercambio de calor, que es este que está aquí. ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí. 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 Ok. Probablemente el examen sea que me hagan todo. Una reacción y me hagan todo. Su Balance, máquina. un balance y todo, ¿sí? No tiene Ay, no, mucho. aquí ya estamos, ya está la caldera, aquí ya empezamos con caldera, chicos. Ay, qué bueno, ya. Ok. Mucho. Ujú. Sí. Bueno, ni modo. Uno Ok, más chiquito. sale. Entonces, nos vemos el día martes. Más El día martes no creo que... chiquito. Yo creo que el día martes, vamos a ver todavía esto, yo creo que se acabó el día martes. Y ya el día jueves que viene, yo creo que todavía me da tiempo para que hagamos un ejemplo grande, así pesadón, y ya de allí, ya,
Están listos para el examen. Hasta el otro martes. Hasta el otro martes, pero por favor vayan estudiando porque yo quiero las respuestas que estén en unidades, que sean en cifras significativas, ¿eh? Bueno, ahí le vamos a dejar. Como las primeras diapositivas. Sí, así es. Sí, donde puso que teníamos que trabajar con 3 cifras significativas. Sale, Sí, ¿no? bye.